Puestos. Arturo Rodríguez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio. Como siempre, es un gusto saludarte y coincidir en esta mesa con dos periodistas extraordinarios, además de ti, por supuesto, como lo son don Jorge y don Temoris. Buenas tardes. Así es, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, 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 Julio, Arturo, Jorge, qué bueno estar con ustedes. Vamos a tener una horita a gusto. Sí, así es. Jorge Meléndez, buenas tardes. Don Jorge, no se le escucha nada. Lo está. Activa tu micrófono, por favor. Jorge Meléndez está ahí. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Ahora Ya sí. estás puesto. Ya. Ya estoy puesto, como Bienvenido siempre. y buenas tardes, Jorge. Regándola desde el principio, pero No, hombre. mucho gusto estar con Arturo, con Temoris, contigo, y que los tres estén bien en este difícil problema que aumenta el COVID, desciende un poco y luego vuelve a aumentar. Pero aquí estamos porque hay muchas cosas interesantes que platicar. Sí, así es, Jorge. Hay muchos temas, muchas preguntas, muchas reflexiones que vamos a ir haciendo a lo largo de este programa, en lo que el tiempo nos lo permita. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este relajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Tumban a un presidente, al magistrado Vargas, emerge el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, y ahora está uno nuevo, y el presidente dice que no está satisfecho. En fin, ¿cómo ves todo lo que va sucediendo, que podemos ir desmenuzando ampliamente? Arturo, por favor. Bueno, yo creo que el contexto ha sido ampliamente comentado en tu espacio, Julio, en estos días. Naturalmente, pues la crisis del 4 de agosto, que devino en esta sustitución, y luego una reunión del presidente de la Corte en Palacio Nacional, posteriormente la reunión de los 5 rebeldes, ese llamado G5 con el presidente de la Corte, y luego la rueda de prensa del viernes en la que el presidente de la Corte pues da básicamente 2 anuncios. Uno, que no tiene nada que ver con esto, que se retira de la ampliación de su periodo, y 2, que pues recomienda a José Luis Vargas Valdés que se haga a un lado y que se recupere el camino de la institucionalidad en el tribunal. A mí me parece que esa reunión fue clave. Hubo trascendidos ya desde el viernes, el sábado, en el sentido de que se había recomendado que efectivamente saliera de la presidencia Vargas Valdés, pero que no quedara Rodríguez Mondragón. Y en ese sentido, ir perfilando una nueva votación que pudiera quizás favorecer a quien fue la primera presidenta del tribunal a partir de 2016 en la integración de este pleno, como lo es Janine Otálora, que es quien además pues parece haber dado la cara en la rebelión del día 4. Entonces, es posible, o al menos para mí creo que sería una de las variables que creo que se estarán concretando entre hoy y mañana, que la ruta de la solución al conflicto, a la crisis institucional que se vive en el Tribunal Electoral, pues vaya en la medida de evitar ya una confrontación que pueda generar pues el choque de diferentes recursos constitucionales y la prolongación del problema a través de una nueva votación que seguramente podría perfilarse para el día de mañana, en un contexto en el que, bueno, todo mundo está urgido de que se arreglen las cosas, porque, pues como bien sabemos, son muchísimos los litigios que están en curso, algunos de ellos que exigen una mayor premura, porque bueno, ya la Cámara de Diputados se renueva en 20 días, 21 días, y esa renovación exige que en las próximas sesiones
terminen de resolver los casos, al menos los que tienen que ver con diputaciones federales. Y claro, está el asunto de muchísimas otras impugnaciones entre estas 4 gubernaturas, una muy destacada, Michoacán, que me parece que es uno de los temas que ellos están, y que además sería uno de los que motivaron el conflicto. 2, una cantidad extraordinaria de diputaciones locales, presidencias municipales y hasta regidurías y sindicaturas. Entonces, el trabajo acumulado es enorme y creo que a todo mundo, fuerzas políticas, gobierno, poder judicial y a los propios magistrados, pues les apremia resolver esta situación que yo estimo será en las próximas 24 horas, Julio. Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Tribunal Electoral y todas las circunstancias aledañas, turbulencias en lo general? Porque el propio ministro presidente de la Suprema Corte tuvo que decir no a la posibilidad de extender su mandato por 2 años y ahora la crisis en el Tribunal Electoral. Por favor, tu opinión, Temoris. Sí, bueno, creo que lo que dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, también se vio presionado por varios hechos, tal vez por no llegar a la misma situación en la que se encuentra o la que se llegó a encontrar antes de su renuncia el magistrado Vargas. Es que no quedar confrontado con una facción opuesta, no llegar a una situación dramática, espectacular, vergonzosa, de división del órgano en 2 facciones. Y yo creo que ese es también el problema. O sea, vamos a ir, en el caso del Tribunal Electoral, a un proceso en donde, donde ya hay una división evidente en 2 grupos, uno de 5 y otro de 2. El de 5 tiene ahora la presidencia por ese momento a través del magistrado Felipe Fuentes, y son los que van a conducir y tienen todo para imponer a un candidato. Pero la verdad es que de las 2 facciones no haces un tribunal. O sea, de las dos, con las 2 facciones no podemos tener los ciudadanos la certeza de que tenemos un órgano capaz de dirimir con justicia las diferencias que hay en los procesos electorales. Yo en esto coincido con el presidente. Lo mejor que podrían hacer los 7 magistrados, incluido Vargas, incluido Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes y Yanino Tálora y sus 3 colegas, es hacerse a un lado a través de la renuncia para permitir una reconstitución del tribunal, pero una reconstitución que tiene necesariamente que contar con un gran consenso político, porque tú no puedes descartar un tribunal faccioso y colocar otro. Entonces, necesitamos que se recupere la legitimidad y la credibilidad del órgano, y un primer paso para que esto ocurra es la salida de los 7 magistrados. Gracias, Temoris. Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República hizo una serie de comentarios muy duros respecto a los integrantes del Tribunal Electoral Federal con su pleito. Dice que lo decepcionaron, pero por otra parte dice que en general él va a esperar a ver si el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, todo esto por sí mismos se regeneran en un proceso en el que ellos se den cuenta de que tienen que ir cambiando. Yo acabo de hacer un editorialito aquí en este programa donde digo que el tigre del Poder Judicial de la Federación nunca se va a volver vegetariano por sí mismo. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya, Jorge? ¿Cómo ves este tema? ¿Podrá recomponerse el Poder Judicial por sí mismo? Yo creo que no. Y esta es una de las flaquezas de nuestra democracia, tan cantadas por los que han también sido beneficiarios de este tipo de democracias. Cierto tipo de intelectuales, cierto tipo de grupos políticos, bueno, andan por ahí hasta expresidentes, como Luis Carlos Ugalde, como aquel señor que fue pariente de Berto Castillo, que hasta el nombre se me olvida,
que andaba en la izquierda, que también fue presidente del IFE, haciendo pues nuevos negocios con una serie de organismos aparentemente ciudadanos, etcétera. Leonardo Valdés Zurita, ¿te refieres? Leonardo Valdés, que tú le pusiste Basurita. Era el acomodo de los apellidos. Entonces, no, yo coincido porque hasta lo traté y tuvimos algunas relaciones, primero de discusión importante cuando él estuvo en el PMT, yo estaba en el Partido Comunista, y después de discusión hilarante cuando él era presidente y cuando yo era crítico de ese organismo. Entonces, me parece que va a ser muy difícil, por lo que dice Arturo Rodríguez. Hay una cantidad de cosas que ver en detalle. Yo creo que no se van a ver muchas, porque van a tener que resolverlas al ahí se va, ¿no? Es decir, tenemos tantas cosas que vamos a poner atención en 3 o 4 para decir que salvamos el asunto, pero muchas se van a quedar pendientes. Desde incluso candidatos ciudadanos que se han quejado, ellos ganaron y que les dieron el triunfo a determinados partidos. Entonces yo creo que el asunto es muy, muy complejo, es parte de esta partidización que hubo durante muchos años, que no era otra cosa más que una serie de componentes entre el presidente en turno y los partidos. Llámese partidos del PRI, cuando estaba el Baester ahí, o llámense partidos de izquierda, entre comillas, como el PRD, que también metía sus manos aquí y allá y demás. Bueno, en Michoacán, todo el mundo sabemos que Silvano Aureoles llegó porque era el tapete de Enrique Peña Nieto cuando él era presidente de la Cámara de Diputados. Entonces no lo ganó porque eso. Y luego el señor se ha ido a quejar aquí, allá, allá. Y de repente Dolly Esteves francamente lo desnuda totalmente. Y dice, el señor vino acá a decir que hay un narcopoder en México, del cual ya hablaremos seguramente más adelante, y resulta que no es cierto lo que dice. Los congresistas no lo recibieron con esa atención, ni pensando lo que decía. Entonces yo creo que tendría que haber un cambio muy serio en el tribunal, en la Suprema Corte, en muchos lados, y no seguir lo que hemos vivido. ¿Qué pasará? Pues yo creo que va a ser muy complicado que renuncien todos en el tribunal y que haya un nuevo tribunal rápidamente. Por eso yo creo que lo que dice Arturo puede ser viable, que la señora Otálora pueda nuevamente ejercer la presidencia con todos los asegúnes que ya tiene, porque ya también tiene cuentas pendientes en el asunto. Entonces, y que resuelvan muchísimas cosas que están necesitadas y urgentes de resolver. Y ya después, pasados estos sustos, asegúnes y recomposiciones, pues a lo mejor sí ir a lo que señala López Obrador y plantea Teiboris, hacer una recomposición a fondo de este tribunal y de muchas otras cosas. Y el ministro Saldívar, tan elogiado durante mucho tiempo, pues le jugó también al vivillo, porque se esperó, hasta que le dijeron, compadre, a lo mejor la sentencia que viene de tus cuates es negativa, mejor también, como José Luis Vargas, hasta un lado. Y es lo que hizo, y dijo, yo ya no le entro a esto, gracias, cumplo mi periodo, y ahí se ve. O sea,
vemos toda una serie de maquinaciones que en otros países donde hay este tipo de democracias, pero no tan churriguescas como yo las he llamado, se resuelven de manera más fácil. Aquí va a ser muy complicado todo eso, va a haber etapas, y estas etapas esperemos que no sean tan preocupantes y tan difíciles de resolver. Bien, gracias Jorge. Arturo Rodríguez, ¿te imaginas cómo perfilas, cómo puede ser el 2024, que será, según todo lo apunta, una contienda electoral y partidista fuerte? No sé si de resultados cerrados, pero cuando menos de mucha enjundia de los participantes, si continúa esta misma composición del Tribunal Electoral. Me parece a mí que han quedado profundamente desacreditados estos magistrados. Y del lado del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los comentarios del propio presidente son absolutamente de desacreditación. ¿Podemos avanzar como país en la expectativa de mejorías democráticas, de avance social, con este Poder Judicial, Arturo? Bueno, mira, yo creo que es muy claro que pueden cambiar algunos perfiles en el Poder Judicial, pero tampoco creo que cambie mucho el sistema. O sea, hay un sistema histórico arraigado, muy arcaico en muchos aspectos, anclado en prácticas pues poco evolucionadas para la exigencia de estos tiempos en general y de una democracia más eficaz. Entre otras cosas, son muy poco transparentes. Creo que parte de lo que estamos viendo en esta ocasión es que el conflicto, que además yo insistiría en que no es novedad, es un conflicto que si bien está ya en este momento, pues ha sido de origen. Los dos grupos que se han ido ahí configurando a veces con más votos de un lado que de otro, pero que a final de cuentas han mantenido en mucha tensión al Tribunal Electoral. ¿Cómo llegar a 2024? Pues yo creo que con un sistema muy similar y con una serie de perfiles que no van a cambiar mucho. La carrera judicial tiene perfiles que se han formado en un mismo sistema y en formas de hacer las cosas. Más o menos son las mismas escuelas jurídicas las que prevalecen en el pensamiento y la constitución intelectual, inclusive filosófico-jurídica, en el caso de los que estudian un poco más. Y por lo tanto, me parece que pues no esperaría yo un tribunal demasiado distinto en los próximos años, Julio. Bien, gracias Arturo. Sobre este mismo tema, Temoris, ¿cómo ves ese futuro que lo estamos viendo ahorita con muchos tambores de guerra partidistas y apenas estamos por llegar al tercer año efectivo de poder del presidente López Obrador y a 3 años de su cambio, de su relevo, y sin embargo, pues la pasión y la enjundia política están muy manifiestas? ¿Cómo ves a estos magistrados y a estos ministros? ¿Se requeriría un cambio como el que en su momento hizo para sus propios intereses Ernesto Zedillo, quien cambió la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sería necesario remover a magistrados y a ministros del Poder Judicial? Sí, bueno, una ruta sería que una nueva presidencia, posiblemente Otálora o alguien más, pudiera generar un ambiente de tregua, de pacificación adentro del tribunal, de acuerdo, para lograr 2 cosas. Uno, restablecer los equilibrios internos, equilibrios que permitan que los distintos ministros se sientan a gusto, o al menos no arrinconados, porque mientras estén arrinconados va a haber agitación adentro del órgano. Y también equilibrios del tribunal hacia afuera, en el sentido de que pueda recuperar una parte de confianza. No creo que confianza plena en esta composición pueda haber en los próximos años, pero por lo menos una parte de confianza para que los distintos actores políticos no sientan que el tribunal va a prevaricar en su contra, que no va a fallar intencionalmente
y más allá de los hechos en contra de algunas de esas fuerzas políticas. Bien, están estos situaciones muy delicadas. Estaban, por ejemplo, se mencionó Michoacán, que Michoacán pues ya vemos que que está en esta situación tan grave con el crimen organizado, pero también está Guerrero, que ha provocado bastantes disputas, Nuevo León, San Luis. Entonces, esa sería una posibilidad. Yo creo que tal vez o tal hora aspiraría a seguir esa ruta, pero quién sabe si podrá. Quién sabe si podrá, porque al final tanto ella como sus compañeros no se representan a sí mismos, no son magistrados que tienen algún tipo de autonomía, representan a los intereses que los colocaron en esa posición. Entonces, podrán apaciguarlos hasta el grado de que les permitan tratar de restablecer esos equilibrios, o van a mantenerse en esta ruta de colisión. Si es en la ruta de colisión, llegamos a 2024 con un tribunal que ya ahora, 2 años antes, 3 años antes, está deshecho, está partido por la mitad, está enfrentado, pues no veo de qué forma puedan enfrentar las impugnaciones que se presentarán desde este momento. O sea, cómo puedan resolver con éxito y con satisfacción para las partes involucradas, las que se han presentado ya, que son muchísimas, y las que vienen. Entonces es un problema. Como comentaba hace un rato, a mí me parece que una solución sedillista no es buena, porque no se puede terminar con un órgano faccioso reemplazándolo con otro órgano faccioso. Tendría que haber un gran consenso, pero la forma de allanar ese consenso sería la renuncia de los magistrados. Sin la renuncia tendría que ir el Congreso a procesos que serían muy desgastantes, que generarían un enorme conflicto y que tal vez no llegarían a nada, seguramente no llegarían a nada, porque no tienen las mayorías en el Congreso, el presidente no las tiene como para poder desplazar por su cuenta a los magistrados. Entonces, más bien todo tendría que ser producto de un consenso de fuerzas políticas y de la aquiescencia de los magistrados para dejar sus puestos. Bien, gracias. Gracias, Temoris. Jorge Meléndez, en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo, que llegó a la presidencia de la República luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y todavía con la fuerza y la presión de Carlos Salinas de Gortari encima de él, pero él tomó decisiones en las cuales propuso y obtuvo reformas constitucionales que hicieron que bajaran de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y jubilaron a los que estaban en esa condición, y entró una nueva relación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy viendo lo que en su momento publicó el diario El Universal, y venían las declaraciones de Ignacio Burgoa Orihuela, el gran constitucionalista, que según esta nota de José Luis Flores, dice: desde este lunes existe en México un virtual vacío en el Poder Judicial de la Federación, afirmó indignado el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. En fin, de que se puede, se puede. ¿Por qué no habría de tomarse una decisión así por parte del presidente López Obrador? ¿Temor a las reacciones? ¿Temor a acusaciones de que fuese una dictadura? ¿Qué podría suceder si el presidente López Obrador le entrara, como en su momento el propio Ernesto Zedillo? Pues yo esperaría que López Obrador aprovechara estos últimos años que le quedan, que aparentemente son 3, pero son menos, porque ya que empiece, ya está a todo lo que da el rejuego político. A la señora Claudia Sheinbaum llega hasta inaugurar el jardito de Tlaquepaque y le gritan presidenta, presidenta. El señor Monreal se está moviendo por todos lados con esta iniciativa para que los armeros en Estados Unidos no vendan todo lo que hacen. Ya vimos como el cártel de Jalisco Nueva Generación están armados hasta los dientes, descubren armas por aquí, por acullá, y el señor Monreal está también activísimo
en cómo va a ser la revocación de mandato, en cómo hacer las cosas para que funcionen determinadas cuestiones de aquellas. Y yo creo que es el gran momento, curiosamente, del que el señor López Obrador diga, pues vamos a hacer algo diferente. Pero para hacer algo diferente tendría que tomar la opinión de una serie de organismos que no los han tomado, las universidades, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y hacer algo parecido, porque, bueno, acabas de decir alguien que a mí me pareció siempre detestable, el señor Ignacio Burgoa. Uh-huh. Era un gran abogado, entre comillas, pero era el gran abogado defensor de los grandes intereses del país. Era el antecedente de Diego Fernández Ceballos, con otro perfil y otra actitud y demás, con su puro también en la mano casi todo el tiempo, en su casa de Coyoacán, haciendo y deshaciendo y demás, defendiendo a los todavía acaparadores de hectáreas de antaño que existían. Ahora ya lo que quieren es que esas hectáreas se conviertan en minería con cuestiones petroleras o energéticas, ya no tanto la tierra, pero Burgoa era un defensor de terratenientes impresionante. Pero en fin, yo creo que sí debería de hacer eso el señor López Obrador, tomar en sus manos y hacer esa limpia que él quiere hacer en México. Él ha dicho, insistido, reiterado, que quiere hacer una limpia en México, en la justicia, en la corrupción y demás. Bueno, si el Poder Judicial no cambia de forma, de tono y de actitudes, pues esto será imposible, ¿verdad? Tenemos un Poder Judicial corrompido hasta la médula. Los casos de Lidia Cacho, de Israel Vallarta, de Rubén Espinosa, y podemos sacar miles. Hay una muestra que el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos por qué el señor Saldívar se vuelve una persona querida por muchos, el ABC y otros asuntos que los demás ministros pues le daban la vuelta y decían, no, pues esto no corresponde al Poder Judicial, esto es casi de barandilla y demás. Entonces, ahí crece la fama del señor Saldívar y crece la fama también de Olga Sánchez Cordero, con algunos asegúnes, también hay que decirlo. No todo lo que ella dictaminó fue, desde mi juicio, correcto, sino había un conflicto de interés. Porque en la Suprema Corte hay intereses de por medio. Lo vimos con el señor Medina Mora. ¿Por qué llega un señor que fue banquero, que estuvo en el CISEN, que estaba ligado a los Estados Unidos tremendamente con ministro? Porque el señor Peña Nieto lo impone, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que habría que hacer una limpia en serio, tomando opinión de muchos que saben de esto, sí, y que están incluso fuera de los grupos políticos. Yo conozco algunos abogados que podrían tener interés en dar su opinión, ni siquiera ser ministros. Pero yo creo que para llegar a esto, el señor López Obrador tendría que hacer algo que veo que le cuesta mucho trabajo. Sentarse a dialogar con una serie de grupos y decir, ¿cómo vamos a hacer la transformación del Poder Judicial? ¿De qué manera vamos a poner límites? Desde los económicos. Bueno, es increíble lo que ganan estos ministros. 400,000 pesos mensuales, más bonos en esto, acá y lo demás, ya le llegan como al $500,000, sí, y aún así todavía quieren seguir por abajo de la mesa recibiendo algunas otras bonificaciones. Claro. Se necesitaría un Poder Judicial serio, responsable, respetuoso y también respetado por la ciudadanía. Y la única manera que la ciudadanía
respete a un poder judicial es que le cumplan. Y vemos desde la delegación de donde yo vivo, aquí enfrente en Coyoacán, que llegas a poner una demanda, que llegas a poner... Vemos lo que pasó en Yucatán con este muchacho que 5 policías lo violaron y lo mataron. Entonces, esto nos habla del desastre del Poder Judicial, no solamente en la Ciudad de México, sino en lugares donde se piensa que si hay un orden, un sistema. Ya no hablemos de Guanajuato, donde el señor Samarripa ya se va a aventar 20 años en el poder, ¿no? Lo cual demuestra que esto está mal por todos lados. Muy bien, Jorge, gracias. Arturo Rodríguez. Arturo, pues pasemos a otro tema del caleidoscopio nacional. Este tema de pues las amenazas contra Azucena Uresti y contra otros medios de comunicación en un video pues muy rudo y muy descriptivo, atribuido a uno de los jefes de los más poderosos cárteles en México. ¿Qué opinas sobre este tema de las amenazas, de la respuesta oficial, de la postura de los propios medios de comunicación? Por favor, Arturo. Pues, a ver, nada más una acotación. Me estaba acordando de cuando la primera temporada del Chamuco, siempre satirizaban las figuras que en aquel tiempo opinaban, y creo que el constitucionalista que siempre terminaba consultado era precisamente Ignacio Burgoa, que era una especie de autoridad en el medio jurídico, especialmente entre constitucionalistas, y me acuerdo mucho que lo caricaturizaban muy chistoso y le cambiaban la U por una E. Pero volviendo ya al planteamiento que nos haces, Julio, pues mira, yo creo que este caso del video que se difundió, en donde se amenaza a la compañera, la colega Azucena Uresti, pues es el reflejo más extremo de una situación continua y generalizada que se vive en este país en relación con el periodismo, con el ejercicio del periodismo, la forma en la que, en tratándose de alguien con tanta notoriedad, yo lo he dicho también en otros casos y creo que es el mismo, que llega a tener una condición como esta y naturalmente todo un aparato que sale en su defensa y para su protección, pues sí, es motivo de solidaridad preocupante. El tono es muy violento, no solo en términos del trabajo, sino que también lo que suele ocurrirle a muchas compañeras en el ejercicio de la profesión, este sesgo sexista, particularmente de violencia machista, que denota esta amenaza. Y que bueno, sí, pues no merece más que pues la solidaridad y claro, la exigencia de que el Estado mexicano sea capaz de poner las condiciones para que el ejercicio del periodismo sea pleno. Creo que hay un sesgo que como todo en este país tiende a polarizarse, pero que ha sido una insistencia de organismos nacionales e internacionales especializados en libertad de expresión, derecho a la información, y es que pues hay que evitar la estigmatización de los periodistas, algo que pues en este país ocurre sistemáticamente desde hace tiempo. Y finalmente diría que quizás algo que a mí me inquieta, para ser más específico, es el hecho de que pues estas condiciones muchas veces las viven muchas colegas, naturalmente con otro perfil socioeconómico, con otro ámbito de exposición más limitado,
y hasta con otro perfil de aspecto, y en esos casos no solo muchos de los que hoy están saliendo oportunistamente, como es el caso de Felipe Calderón y de gente de esa ralea, la verdad es que no solo no se solidarizaron nunca, ni se han solidarizado, sino que pues me parece que por omisión, en ocasiones quizás hasta por acción y sobre todo por aquiescencia, han permitido que el país se convierta en el infierno que es para las y los periodistas. Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, he leído algunos de los comentarios que has puesto en Twitter. En algunos de ellos señalas que desde luego es absolutamente el respaldo y la solidaridad hacia Azucena Uresti y los compañeros que han sido amenazados en este peculiar video. Pero dices también que hay que recordar lo que sufren los periodistas en muchas regiones del país, amenazados a través no solo de videos, sino de acciones muy concretas en una amplia gama de ataque al gremio periodístico. Por favor, tu opinión sobre todo este tema, Temoris. Sí, es que, a ver, o sea, por un lado, en primer lugar, insistir en esto, que es muy grave la amenaza, que se debe tomar en serio, se la deben tomar en serio las autoridades para darle la protección necesaria, que no es fácil. O sea, ese es el mismo grupo que montó este ataque fantástico contra Omar García Harfuch. Uh-huh. O sea, realmente cuando me pongo a pensar qué opciones tiene Azucena, no sé cuántas en realidad, no son muchas, porque está en un verdadero peligro, porque se la pueden hacer válida le pongan 2 guaruras o 10. Uh-huh. Y es de verdad. Yo no sé si va a tener que irse del país, qué cosa, o aceptar la indicación que le dieron, que es de callarse. Pero ahora también la amenaza que le hacen a Azucena se la hacen como representante visual de un medio de comunicación o de un conjunto de medios de comunicación. Uh-huh. O sea, el mensaje es muy amplio, no es solamente contra ella, es contra Milenio Televisión, contra Televisa, contra el Universal, pero sobre todo, donde se está escuchando esto de una manera muy sonora, es en Michoacán, con los reporteros locales en Michoacán que saben que así son las cosas, que así suelen amenazarlos, que esas amenazas vienen acompañadas de demostraciones físicas de cómo se pueden hacer las cosas. Es en donde se dan, por ejemplo, los tableos, que esa es una cosa que muchas personas en el gremio prefieren no hablar de ellas porque eso es doloroso, pero está ahí. El tableo son secuestros que se hacen, levantones de periodistas, que a veces puede ser un periodista, pero me tocó conocer un caso en el sur de Tamaulipas, donde hubo un cambio de fuerzas y hubo un cambio de la persona que dominaba ahí, y para demostrar quién mandaba, levantó a la mitad del gremio y a todos les dieron tablazos, que les dan con unas tablas grandes en las nalgas desnudas, y las tablas tienen hoyos para que agarren más vuelo a la hora de dar el trancazo. O sea, es una práctica muy común. Y bueno, pues en Michoacán oyeron eso. O sea, tal vez los medios de la Ciudad de México pueden tomar posturas de protección bastante más eficaces que las que puede tomar un periodista de La Piedad o un periodista de Apatzingán. Temoris, leo en tu propia cuenta de Twitter una persona que te pregunta qué sucedió, por qué se llegó ahora a amenazar a una figura relevante del periodismo en la Ciudad de México, donde pues este tipo de amenazas no llegaban o no eran comunes. ¿Qué sucede? Sí, a ver, yo no tengo plena certeza, he estado comentándolo con colegas, cuál sería la nota o la cobertura que provocó esto. Hay comentarios sobre una compañera reportera que estuvo hace un mes en Aguinilla y que demostró que el compromiso que habían hecho las fuerzas federales por mantener abierta la carretera entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, pues no se sostenía, que la carretera estaba bloqueada. Y a esto siguieron comentarios de Azucena,
en donde se señalaba lo anómalo y lo equivocado que está esto. No era nada que dijeras, uy, se está hablando cosas terribles del líder de este grupo del crimen organizado, que aparentemente si el encapuchado está identificándose. O sea, yo no entiendo cómo es que el encapuchado dice que su nombre y al mismo tiempo se mantiene encapuchado. Uh-huh. Pero si es efectivamente el Mencho, pues ella se refería o sea, no personalmente a él, sino a la situación gravísima que viven allá. Uh-huh. Han tenido una cobertura constante sobre lo que ocurre en Aguililla y en esa zona, y Azucena ha hecho comentarios. Pero así, o sea, lo que insisto esa es una amenaza contra el periodismo en general, personalizada en Azucena, pero realmente ya cualquier medio de comunicación nacional y sobre todo los locales ya saben qué tan calientes están las cosas y que no van ellos a tomar el riesgo de que les apliquen a ellos la amenaza que le hicieron a otra persona. O sea, esto va a funcionar como un silenciamiento generalizado de la prensa nacional, pero sobre todo de la prensa local, que la prensa local sabe que sí cumplen esas amenazas. Sí. Temoris, gracias. Jorge Meléndez, como una de las derivaciones de esta amenaza muy personalizada, pues en el caso de Azucena Oresti, pero además a otros medios de información, se emitió un comunicado en el que varias empresas, entre ellas las principales de televisión abierta en el país, expresan un posicionamiento en el cual demandan respeto a la libertad de expresión y hacen una demanda enérgica de que se cumpla la ley, de que se combata a estos grupos del crimen organizado. ¿Qué opinas sobre este tipo de comunicados a la luz de lo que sucede no solo con figuras relevantes como el caso de Azucena, con quien, reitero, al menos de mi parte hay una absoluta solidaridad y el señalamiento de que debe ser protegida y deben evitarse este tipo de acusaciones o amenazas, pero qué opinas de este comunicado en específico, Jorge? Primero, yo también, no solamente con Azucena, sino con el compañero que sea, aunque discrepe yo ideológica y políticamente, si un compañero es amenazado más por el crimen organizado, hay que salir en su defensa. Segundo, creo que este tipo de comunicados, como los de las televisoras, son efímeros, oportunistas y poco serios. Y voy a decir por qué. Nosotros en 1988, yo siendo presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, hicimos una marcha de Francisco Zarco a la Secretaría de Gobernación porque no nos recibía el señor Manuel Bartlett. Hicimos ahí un acto, se abrieron las puertas de la Secretaría de Gobernación, entramos un grupo, le dijimos al señor Bartlett del asunto del Buen Día, nos recibió 2 minutos, dijo tomo nota y se fue. ¿Quién de los medios importantes dio noticia de eso? Nadie. En 2008, las periodistas de a pie citaron a una manifestación del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. Fuimos alrededor de 2,000 personas. A mí me fascinó porque en la UPD, si éramos 150 o 100 o 80, no me acuerdo, éramos muchísimos, ¿no? Y entonces yo dije, Dios mío, aunque no soy creyente, sí existes tú y sí existe la solidaridad de los periodistas. Hicimos el plantón, hablaron un montón de compañeros, exigieron, la Secretaría de Gobernación no se abrió, pero tomó nota y dijo que iba a defender a los periodistas y demás. Ahora ya hubo una respuesta del señor Jesús Ramírez Cuevas, diciendo, vamos a defender a los periodistas, vamos a proteger la libertad. ¿Pero qué ha pasado en este sexenio? Llevamos más de 30 compañeros asesinados.
¿Cuántos casos se han resuelto? Y como decía Temoris, yo me acuerdo muy bien de una frase de Manuel Buendía: no se olviden que en la provincia, como se llamaba entonces a las entidades del país, las calles son más estrechas. Aquí, en el entonces Distrito Federal Ciudad de México, uno puede hasta decir que Miguel de la Madrid se robó dinero y no pasa nada. Bueno, quién sabe si a lo mejor también por eso pasó con Buendía. Pero allá, si uno dice que el presidente municipal va mal peinado a un acto, puede ser objeto de represalias, y represalias incluso gravísimas. Los medios han hecho, cuando menos lo que yo he visto, en Milenio, en Televisa y demás, un exhorto: defendemos a nuestros compañeros de los medios. Y a los demás, pues hay que se defiendan ellos solos, porque nosotros no estamos dándoles cierto tipo de dinero. Bueno, los medios no tienen protocolos de defensa de los periodistas. No tienen seguro de vida para los periodistas. No tienen contratos permanentes los periodistas. Los grandes medios, estos que están ahora escandalizados de esto, no tienen apoyo para otros periodistas. ¿De qué se trata entonces? Yo pues digo, habría que hacer un acto multitudinario, quienes estamos en una corriente, quienes están en otra, y exigir que haya esto. Pero seguimos en un sistema de periodismo que yo defiendo a los míos, y los de enfrente son malísimos porque hacen las cosas. ¿Por qué sucede esto de la señora Uresti, que hay que estar con ella, y con Televisa, y con Universal, y con Milenio, y con todos los que sean puestos en la mira? Porque este cártel ya sabe que puede hacer lo que le da la gana, no solamente lo de Omar García Harfuch, ya tiró helicópteros del gobierno federal, ya tomó carreteras, ya impuso su ley en muchos lugares, ya aparece hasta desembosados, señores en tanquetas y con armas que venden en Estados Unidos, que ahora se quejan los estadounidenses de por qué este reclamo del gobierno mexicano y demás. No, hay que ir poniendo orden en muchas cosas, sí, como en el Poder Judicial, entre los narcotraficantes y los medios. Yo creo que mientras los medios, la gran mayoría de ellos, los que siguen ganando mucho dinero, vean solamente por sus compañeros, van a tener las consecuencias que hemos tenido muchos, que hemos alzado la voz y que nos han, no matado afortunadamente, pero nos han incluso corrido de muchos de estos medios por decir cosas que ahora en otros medios se dice que hay cierta censura gubernamental, que yo no la he visto. Hay señores que atacan todo el día y todos los artículos a López Obrador, y ahí siguen. Sí, entonces, yo creo que si no hay unidad del gremio para, como en Colombia, en un momento decir, ya basta de eso, o como en Italia, pues esto seguirá. Bien, gracias, Jorge. Son las 2:53 p.m. Estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas. Arturo Rodríguez, pues ya el Poder Legislativo, en específico la Cámara de Diputados, va a analizar el tema del posible desafuero de Benjamín Huerta, el diputado acusado de abuso sexual contra menores de edad, y Mauricio Toledo, experredista con un historial pues muy señalado. Bien, en un periodo extraordinario, ¿cómo ves ya esta decisión y que se avance al fin en este proceso de buscar el desafuero de estos dos diputados, Arturo?
Pues mira, me parece bien, me parece que finalmente el jalón de orejas que desde el Poder Ejecutivo se le hizo a Ricardo Monreal por interpósita persona, es decir, por Alejandro Encinas, surtió efecto, porque se habían dilatado las cosas a través de estas semanas, meses, debido a los conflictos facciosos de la llamada Cuarta Transformación, es decir, el PT y un sector de Morena confrontados. Morena de inmediato aceptó no solo la expulsión, sino el procedimiento de desafuero sobre uno de sus miembros, que era el caso de Saúl Huerta, este tipejo acusado de pues abuso sexual de menores. Y el PT hizo hasta lo imposible por defender a Mauricio Toledo, este personaje pues clave en episodios oscuros, y yo creo que a veces se olvida el manejo de los grupos de choque que pues particularmente en la campaña de Sheinbaum, pero luego ya iniciada la administración, el caso de, yo no sé si ustedes recuerden, pero ahora que hablamos de agresiones a periodistas, aquel joven reportero de una televisora, seguramente el 40, que estaba cubriendo una marcha feminista y llegó uno de estos porros y lo golpeó de una manera terrible, lo mandó al hospital, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Pues se trataba de uno de los mismos reventadores de los actos de Sheinbaum en Coyoacán. Entonces, hablamos de un perfil muy oscuro y de un grupo de perfiles muy oscuros que fueron adoptados por el PT hace un año, en agosto del año pasado, con el propósito de muy pragmático de quedarse con la mesa directiva de la Cámara. Yo estoy convencido de que lo hacían para incidir en el presupuesto y recuperar los recursos de los ENDIs que ya habíamos platicado la semana pasada. Y entonces maniobraron. Ricardo Monreal, que además creo que intenta construir desde ahora, de la manera que sea, alguna ruta de escape al morenismo, dado que no fue incluido en el destape multitudinario de la mañanera, pues encontró una forma de hacerle el favor y lo estuvo entreteniendo hasta este momento. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Pues bueno, pues que se les desafuere. El caso de Toledo es particularmente llamativo porque además consiguió la reelección y bueno, pues estaría presto a tomar protesta el próximo 1 de septiembre. Y bueno, evidentemente el hecho de que los desafueren no quiere decir que ya son culpables, se van a someter a un proceso de justicia que creo que es lo que pues corresponde a cada ciudadano, sin la protección constitucional, algo que yo creo que es de celebrar, si es que las cosas no se complican en el periodo extraordinario y terminan dándoles frías. Qué cosas, así es, Arturo. Gracias. Temoris Greco, ya estamos en la parte final, en la parte de los postrecitos. Algo que quieras, alguna reflexión, comentario, invitación, incitación, llamado a la rebeldía o a la desobediencia social. No, no es cierto, eso no. Pero lo que quieras decir, Temoris, por favor. Bueno, son dos cosas. Una sobre, siguiendo lo que dice Arturo. Yo me pregunto qué les dio Mauricio Toledo. O sea, ¿qué les dio? Mauricio Toledo ejerció un cacicazgo, persiguió a la militancia de Morena, fue especialmente violento con la militancia de Morena, está acusado, o sea, sus golpeadores en uno de esos ataques físicos brutales contra los mítines de Claudia Sheinbaum, murió una simpatizante de Sheinbaum. Esto motivó que lo llamaran, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña hizo tweets en que lo llamaba el asesino de Coyoacán. Y esos tweets son disponibles todavía. Pero de pronto, cuando Gerardo quería ser presidente de la Cámara de Diputados y le hacían falta 2 votitos y aparecieron un perversazo que se llama Héctor Serrano, que fue el que manejó la ciudad con Miguel Ángel Mancera, y su asociado Mauricio Toledo, y dijeron, bueno, pues brincamos a la bancada del PT para ayudarte a ser presidente. La maniobra fracasó.
Pero Toledo y Serrano obtuvieron a cambio protección política. Como tú sabes, Serrano se fue a San Luis, donde está ahora con el gobernador, con Ricardo Gallardo, el gobernador nuevo, y Mauricio Toledo fue incorporado al PT, fue incorporado a la dirección del PT, y no solamente le incorporaron a la dirección, sino que le dieron una candidatura en un distrito seguro, un distrito que iban a ganar sí o sí, sobre todo con el objeto de garantizarle el fuero y salvarlo de estos procesos. Y el PT ha logrado, se ha comprometido con todo. O sea, uno dice, realmente, ¿qué les dieron? ¿Qué le dieron al PT? ¿Qué le dieron a esa gente que ha intervenido? Porque ya la maniobra de hacer presidente a Gerardo ya fracasó, eso ya quedó el año pasado, ya es agua pasada. ¿Por qué lo siguen defendiendo? ¿Qué beneficios siguen recibiendo de Mauricio Toledo? Que el PT y parte de la bancada de Morena han hecho tantas cosas, han hecho el ridículo, se han permitido ser exhibidos en público defendiendo a un presunto delincuente como es ese y a un presunto violador como es Saúl Huerta. Entonces a mí me parece que son cosas que todavía tenemos que descubrir. Y el otro comentario tiene que ver con lo que estaba comentando Jorge, que le preguntaste, el tema del desplegado de los medios. El desplegado anterior que vimos ante un hecho de violencia contra periodistas se dio en junio de 2017. Fue un mes después del asesinato de Javier Valdés. Y ellos respondieron, o sea, también un conjunto de medios, de empresas grandes, respondieron muy indignados y diciendo que la culpa de la violencia contra los periodistas la tiene el crimen organizado, que es lo mismo que sostienen ahora. Y el tema es que ese enfoque olvida que los mayores agresores a periodistas suelen venir de poderes institucionales, de poderes del Estado, locales, estatales y federales, y también de gente que no necesariamente está haciendo narcotráfico, sino que están haciendo otro tipo de actividades ilegales. Y como decía Jorge, y a mí me parece que hay que enfatizar, si quisieran ayudar de verdad a los periodistas que trabajan para ellos, podrían empezar por darles buenos salarios, podrían empezar por darles seguros de vida, podrían empezar por darles protección, por ejemplo, a aquellos periodistas que están yendo a hacer coberturas de riesgo, podrían darles los elementos para que estén protegidos. Aquellos, y esto fue especialmente patente en el caso de la cobertura de la pandemia, porque las grandes historias de la pandemia están en los hospitales, están en las casas de la gente que murió, la gente que está enferma, en los lugares donde si tú vas te expones. Y salvo muy contadas excepciones, las y los periodistas que cubrieron todos esos eventos de la pandemia no tuvieron equipo de protección personal ni otros elementos que podrían haberlos ayudado a sortear el COVID. Y también en otros casos en que cayeron enfermos y no recibieron apoyo de sus medios, y hubo casos en que fueron obligados a trabajar antes de que estuvieran físicamente recuperados como para poder enfrentar el trabajo, y a causa de eso murieron. Conozco un caso con nombre y apellido, el de Ezequiel de Izalde en La Paz, Baja California Sur, que trabajaba para el grupo CPS Media y que tuvo que trabajar en esas condiciones. Entonces a mí me parece que si quieren ayudar a mejorar la protección de los periodistas, más allá de hacer un desplegado cada 4 años, pues podrían garantizarles las condiciones a sus propios periodistas en sus propios espacios de trabajo. Temoris, muchas gracias. Jorge Meléndez, te toca cerrar esta mesa de periodistas del martes 10 de agosto con algún comentario relacionado con este caso de Toledo y de Huerta, diputados en vías probable de ser desaforados, o algún otro tema o comentario, invitación, incitación que desees hacer. Por favor, Jorge. Pues muchas invitaciones e incitaciones, pero no las haré ahora. Pero yo creo que es el caso no de dos pilluelos como era una tira cómica, sino de dos pillastres, uno y otro. Y en el caso del señor Toledo, yo lo conozco muy bien, reparte dinero a manos llenas, él mismo está acusado de comprar propiedades más allá de lo que ha ganado
en toda su vida. Sus familiares controlan grupos de choque, en negocios, en Coyoacán y en muchos otros lugares. El famoso que decían tomate, que ahora debe ser un tomate deshidratado porque adelgazó mucho, quién sabe por qué. Famoso tomate deshidratado, quiere hacer y deshacer, seguir ahí, y se puede cambiar a todos lados. Lo que me parece catastrófico es lo que hizo el señor Fernández Noroña, que yo lo respetaba, que yo decía, bueno, este es un hombre bragado, que se va para adelante, que se enfrenta a los presidentes de la República, y por ganar una elección es capaz de entregar todo su prestigio, toda su vida y demás. Y yo creo que no está consolidado el desafuero de estos dos señores, y he leído que hasta panistas defienden al famosísimo extomate. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo el PAN defendiendo a un sujeto que está acusado de todo y sin medida, como si fuera un comercial? Por lo tanto, yo creo que el señor Monreal ha jugado con esto, va la quinta, dicen que no hay quinto malo, ojalá sea así, pero creo que hay que decirles a estos señores, ya basta, hay que tratar de que vayan ante la justicia, no sé hasta dónde, porque el señor de Puebla ya está fuera de la jugada, pero el señor Tomatillo, porque ya no es un tomate, es un tomatillo más delgado, puede tener fuero nuevamente, porque ganó su diputación por Puebla, de donde no creo que conozca más que los camotes, si acaso. Por lo tanto, creo que harán bien en ponerlos en orden. Sí se puede, ojalá se pueda, lo dudo, porque el señor Monreal parece que pues no manda a votar a sus paisanos cuando hay que votar, pero sí sabe hacer maniobras aquí, allá y acullá. Y aquí, ojalá estos dos señores queden en orden y no sean nuevamente partícipes de una cámara o de un fuero. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Arturo Rodríguez, gracias por esta ocasión, por tu participación. Buenas tardes. A ver, Notas sin Pauta, que va creciendo y que tiene mucha programación y muchas cosas interesantes, y a leerte una vez a la semana en tu columna del Heraldo de México. Arturo, como siempre, muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Julio, por la generosidad del espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Temoris Greco, muchas gracias, y a seguir galopando en estos asuntos periodísticos en los cuales tienes libros, documentales y una amplia experiencia. Así es que, Temoris, gracias por esta ocasión y buenas tardes. Al revés, Julio, muchísimas gracias, y también qué gusto que Jorge y Arturo estuvieron con nosotros conversando. Ya nos veremos pronto. Sí, señor. Gracias, Temoris. Don Jorge Meléndez, muchas gracias por tu voz, por tu experiencia, por tu conocimiento. Gracias y nos esperemos vernos pronto. El agradecido soy yo por estar con estos compañeros tan importantes y realmente documentados, y gracias a ti por hacer este esfuerzo que es importante en este país, donde la información, hay que decirlo, hay que buscarla con lupa, porque no en todos lados existe, ni en los que hoy se quejan de que los atacan y que los van a censurar y que no les dan publicidad. Bueno, yo estuve en varios de esos medios, me corrieron a las primeras de cambio, así es de que gracias por la posibilidad de decir lo que uno piensa, siente y cree en ello. Gracias, Julio, gracias a mis compañeros y a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias a los tres y espero vernos pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues esta ha sido la mesa de periodistas del martes 10 de agosto.